No, en este momento Libia, ya transcurrimos una parte del recorrido y vamos a seguir por Egipto hasta llegar a la frontera de Rafah. Sabemos que en Egipto la situación va a ser delicada, el año pasado el convoy no pudo atravesar, pero esperamos que las negociaciones que se han llevado adelante en estos días den sus frutos y hay grandes expectativas de que podamos llegar a Gaza, desde la solidaridad, desde el internacionalismo y desde la convicción de que Palestina es la capital de los pueblos que luchan. Decimos fuerte, fuera sionismo de Palestina, Palestina libre. América Latina y Argentina presentes. Un gran cariño y seguimos en contacto. A quien escuchábamos, Paula Jiménez, una de las directoras de Nodal, que como bien estaba relatando, está junto con Lucas Aguiar en Libia, en transcurso hacia territorio egipcio, o sea, pasando Libia para llegar a Egipto, a ir hasta la frontera en Rafah con Palestina. Esto en el marco de lo que es la flotilla Sumud Global, o la Global Sumud, que en realidad tiene una versión flotilla, que sí, que hay una expresión que se está dando ahora en este momento, que está yendo hacia, lo veíamos a Thiago Ávila hace algunas semanas, el militante brasileño, que era liberado y llegaba creo que a Brasil, luego de haber sido encarcelado en el ente sionista. Lo agarraron en aguas internacionales. Esto hay que denunciarlo porque, al igual que pasó con Cascote, compañero nuestro y de la flotilla que se hizo el año pasado, que aquí en el canal hicimos una cobertura bastante amplia de lo que fue toda esa jornada. Ahora hay otra flotilla que está rumbo a Palestina. Tiene una versión vía marítima y tiene una versión vía terrestre, de la que es parte, en este caso, Paula Jiménez, que nos mandaba este mensajito. Esperemos que a su retorno a la Argentina podamos invitarla al piso también para charlar sobre la experiencia que están viviendo, esta jornada, esta travesía que están haciendo para tratar de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sí, y esperemos también que Israel no responda como suele responder, de manera represiva, encarcelando a la gente con hostilidades, porque es un miedo que está muy presente y que tienen los compañeros. Hace un par de semanas se liberaron a un par de compañeros argentinos también. Entonces, siempre pendientes. Sí, incluso en la liberación de Thiago Ávila, digo, o sea, él ha relatado los maltratos que pasó en la detención con las fuerzas israelíes, incluso al punto de tener lesiones graves en el ojo izquierdo, que estaba viendo si perdió o no la vista. Efectivamente, entiendo que ahora está bien, pero nada, como también. Bueno, para charlar de esto, ayer se conmemoraron 78 años de la Nakba. La Nakba, en traducción al árabe, sería la catástrofe. Y hace alusión a el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos en 1948, que coincide con lo que el ente sionista conmemora o celebra como su nacimiento como Estado, el Estado de Israel estamos hablando, y nos parecía un momento más que oportuno para compartir algunas reflexiones con el embajador de Palestina en la República Argentina. Hablamos de Riyad Ahlalabi, quien tiene la gentileza de estar en comunicación con nosotros unos minutos un sábado por la mañana. Rashid, embajador, muchísimas gracias por estos minutos. Nicolás, Miranda, Viviana y Claudia, los saludamos. ¿Cómo está? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por recibirme en su programa y gracias por su interés para escuchar un mensaje de nosotros en la conmemoración del día de ayer, que es la Nakba palestina, la gran catástrofe palestina del 1948. Muchas gracias. Riyad, en principio, bueno, lo primero que nos interesa es una reflexión respecto de, bueno, cómo está la situación no solamente en Gaza. En Cisjordania hubo noticias durante toda la semana de que siguen cometiendo atrocidades los colonos israelíes
Sí. Y parece que como que el mundo o un sector del mundo se olvidó, mira para otro lado, sigue pasando algo parecido a lo que ya venía pasando desde hace varias décadas, que es que como que está naturalizado que Israel o el ente sionista puede cometer atrocidades sin tener un castigo. Bueno, quiero empezar porque ahí usted habló una frase que el mundo está olvidando. Bueno, estamos hablando no de pueblos, porque los pueblos siempre están alzando la voz, saliendo a las calles, pidiendo justicia. Ayer había una marcha grande también en Buenos Aires a favor de Palestina, pidiendo el fin del genocidio en Gaza, porque hay pintando Israel y igual junto a Estados Unidos que el genocidio se terminó con el alto al fuego, pero es todo mentiras, todavía la gente está sufriendo las masacres. Ayer había un bombardeo masivo en Gaza, igual en el Líbano. Todos los días hay mártires, hay víctimas. Pero quiero decir, la historia va a recordar bien a quién alzó la voz, a quién fue a favor de la justicia, y va a recordar bien quién guardó silencio. ¿Qué está pasando en Palestina? ¿Qué está pasando en el Líbano? De estos tipos de genocidio es una vergüenza para la humanidad en este siglo XXI que estamos viviendo. Bueno, volvemos al tema. En primer lugar, ayer conmemoramos 78 años que comenzó la Nakba, la gran catástrofe palestina. Hay más de 800.000 palestinos que fueron expulsados de sus hogares, de su tierra, de su patria. Y cientos de aldeas y pueblos fueron destruidos. Y un pueblo completo fue condenado al exilio y a la ocupación. Exilio, quiero decir, que se convirtieron estos 800.000 palestinos en un solo día a refugiados, fuera de sus casas, fuera de sus tierras. Yo soy hijo de un refugiado, que yo nací en el Líbano, yo no nací en mi tierra, no nací en mi hogar, no nací en mi Palestina. Yo nací en el Líbano, en un campo de refugiado. Este es que conmemoramos ayer, el día de la Nakba, el catástrofe. Pero hoy debemos decir también, con mucho dolor, que la Nakba continúa, no ha terminado. No fue un hecho en el pasado que se terminó. Sí está continuando en Gaza, donde nuestro pueblo enfrenta hasta el día de hoy, hasta este momento, hasta este minuto que estamos hablando, este segundo que estamos hablando, todavía están sufriendo del genocidio más cruel de la historia contemporánea. Es un genocidio televisado al tiempo real, que todo el mundo lo ha visto. Entonces, durante 2 años y medio, desde que empezó este genocidio, hasta el día de hoy, más de 2 años y medio, la Franja de Gaza no ha sido bombardeado, enfrentando el hambre, la destrucción, el desplazamiento forzado. Familias enteras han sido borradas del registro civil, que no existen estos apellidos. Niños, mujeres, médicos, periodistas, trabajadores humanitarios, médicos, del personal de salud han sido asesinados ante los ojos de todo el mundo. Y de verdad que lo que ocurrió y que está ocurriendo en Gaza no puede ser normalizado, no puede ser olvidado, no puede ser justificado, no puede ser que el mundo miran al otro lado. Son vidas, son nombres, son apellidos, son memorias, son futuro. Más del 50% de las víctimas, que no son números como dijo yo,
son nombres, pero son más de 72.000 personas y vidas. La mayoría son civiles, la mayoría son niños, niñas y mujeres. ¿Qué está pasando? Todavía, a pesar de entre paréntesis, el alto al fuego, sigue Israel matando y masacrando, sigue bloqueando, sigue que no entra como debería las ayudas humanitarias, sigue prohibiendo la entrada de medicamentos, la entrada de gasolina, la entrada de tiendas de campañas, casas fabricadas. Hay más de 1 millón de personas que viviendo en una situación inhumana, en unas tiendas que ya están desgastadas. Entonces, esta es la situación. Y además en Cisjordania, como usted mencionó, estos colonos terroristas, estos colonos criminales, fascistas, sionistas, atacan diariamente a las aldeas palestinas, a los pueblos palestinos, robando sus ganados, robando sus pertenencias, quemando sus autos, quemando sus casas y además matando porque son armados. Y además de eso, y encima de eso, el ejército de la ocupación israelí proteja a ellos, lo acompañan para que ellos cometen estos tipos de crímenes. Y todo eso es para decir a los palestinos, si no salen, mueren. Porque lo dijo Smotrich, un ministro del gabinete del terrorista Netanyahu, que es buscado por el corte de la Haya por cometer crímenes de guerra. Ese Smotrich, que es el ministro de Francia, mucho antes del 7 de octubre, dijo a los palestinos tienen 3 opciones o 3 alternativas. O ser sometidos y esclavos a ellos, a los sionistas, o salir de los territorios o morir. Eran las 3 opciones de los palestinos. Entonces, este genocidio fue planeado mucho antes del 7 de octubre. Riyad, ¿qué ¿Sí? tal? Miranda Bien. te saluda. Hola, Brenda. ¿Qué expectativa tienen, digo, en relación al sistema internacional y a la condena efectiva del Estado de Israel? Digo, entendiendo, para nosotros creo que la causa palestina sigue siendo quizás la mayor prueba para el sistema internacional, para su credibilidad. Asistimos a un periodo posterior al 7 de octubre donde, bueno, muchos gobiernos alzaron su voz en favor de la causa palestina y creo que quizás hoy la discusión quedó un poco relegada a raíz de otras cosas que se suceden en el mundo. Ustedes, ¿qué análisis hacen de un poco el impacto mediático que ha tenido la causa palestina y cuáles son las expectativas de encontrar una resolución atendiendo a que parece que la solución de los 2 estados abrazada por la comunidad internacional Sí. corre riesgo de convertirse de alguna manera en un eslogan vacío, sobre todo porque el ente sionista no respeta los derechos del pueblo palestino, no se han garantizado las fronteras de 1967, no se ha erradicado la ocupación israelí y a nosotros nos parece que no hay paz y no hay seguridad posible sin todos esos condimentos. Mira, hay muchas intenciones de la comunidad internacional de aplicar y están apoyando, ¿sí? La solución de los 2 estados. Hay decenas de resoluciones de Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, y además de cientos de la Asamblea General para solucionar si lo vamos a llamarlo, como dice, mucho dicen que ese conflicto no es un conflicto, sino es una ocupación, es una colonización de
de una tierra de Palestina. Bueno, pero hay decenas de resoluciones que se pueden aplicar, ejecutar, porque Israel nunca ha respetado ninguna resolución de Naciones Unidas, hasta la resolución con que Israel fue criado del 181. Del 181 es criar dos estados, uno israelí y el otro palestino. Y solamente Israel tomó el parte de la creación de ellos, ¿sí? Pero no ha respetado la otra parte y además cuando Israel fue aceptado por Naciones Unidas para ser un miembro pleno de este organismo internacional, fue a dos condiciones de respetar el 181, la resolución del 1947, y el 194 de 1949, que es el retorno de todos los refugiados palestinos que fueron expulsados por fuerza de sus territorios originarios. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy, Israel no ha respetado dos resoluciones. Y también hay muchas resoluciones después del 1967, el 242, que es del Consejo de Seguridad, que es obligatorio a respetar, a retirar de los territorios ocupados en este año del 1967, que ellos lo llaman el 6 días, nosotros, la guerra de los 6 días, nosotros palestinos lo llamamos como la Naksa, como otra catástrofe del pueblo palestino, que es el 4 de junio, que conmemoramos el 4 de junio. Entonces, es obligar a Israel, comunidad internacional, Naciones Unidas, tiene que obligar solamente a cumplir con estas resoluciones. No hay falta de resoluciones, hay resoluciones para solucionar todo eso, solamente que Israel no quiere respetarlos. Entonces, Israel tiene que sufrir sanciones, porque Israel nunca ha sufrido ninguna sanción por no respetar la ley internacional, por no respetar los derechos humanos, por no respetar de ejecutar estas resoluciones de Naciones Unidas. Mientras cualquier otro país que no respeta, ahí caen como bombas las sanciones. ¿Por qué? Porque Israel se siente que son encima de las leyes internacionales, encima de cualquier resolución de Naciones Unidas, encima de Naciones Unidas, que no es Israel como tal, sino quien controla a Israel, que es el sionismo. Ese es el peligro, no solamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, el sionismo, porque es una ideología superior, que ellos piensan que son superiores de otros humanos, y secuestrando esta religión divina que es el judaísmo, una religión que respetamos, secuestrando esa religión para sus intereses de dominar. Ellos quieren dominar, ellos quieren decir que nosotros somos diferentes, y todo el mundo tiene que ser esclavos. Ese es el discurso del sionismo. Por eso ellos no respetan, porque ellos convirtieron a Israel como un país, un estado paria, un estado encima de todas las leyes, y convirtiendo a Israel el hijo mal criado de esa comunidad internacional, que ellos pueden cometer errores, pueden cometer crímenes, pueden hacer lo que quieren sin sufrir ninguna sanción. Entonces, cuando tú no sufres nada, no hay castigo, puedes hacer lo que quieras. Y por eso Israel hizo ese genocidio al frente de todos los ojos del mundo. No le importan. Entonces, esa es la tarea de la comunidad internacional para terminar, para tener no solamente intención, sino acción. ¿Cómo la acción? Sanciones a Israel, obligar a Israel de terminar el genocidio en Gaza, obligar a Israel a terminar la ocupación de los territorios ocupados palestinos y árabes en el Líbano y Siria. Israel está ocupando otros territorios en el Líbano, en Siria. Y también obligar a Israel al regreso de todos los refugiados palestinos a sus hogares, el fin del asentamiento ilegales en Cisjordania, la liberación de los presos palestinos. Hay más de 9.600 presos palestinos, entre ellos 400 niños. Por Dios,
400 niños. El reconocimiento pleno. Había reconocimientos del Estado de Palestina y Palestina es un miembro de Naciones Unidas, no pleno, pero no estamos, y agradecemos todos los países que reconocen. Ahora tenemos más de casi 160 países que reconocen el Estado de Palestina, entre ellos nuestra querida Argentina. Pero necesitamos el reconocimiento pleno del derecho del pueblo palestino a vivir también en libertad y en paz en su estado independiente, con Jerusalén Oriental como su capital. Aquí quiero destacar que Jerusalén en total todavía se considera por la ley internacional como una zona o un territorio en disputa, como ellos lo llaman, pero es ocupado porque el parte oriental de Jerusalén fue ocupado en 1967 y con la resolución del Consejo de Seguridad 242 llama a retirada de todos el ejército de la ocupación de estas zonas. Entonces, el mundo no considera, todo el mundo, solamente hay 5 países, entre de ellos, bueno, Estados Unidos, porque también ellos se sienten que son encima de todas las leyes, que reconocen Jerusalén como capital. Pero el resto del mundo no, y no tienen sus embajadas por ahí en Jerusalén, por eso. Y hay una resolución también del Consejo de Seguridad que es obligatorio de respetar y aplicar, es el 476 y 78, que obliga y llama a todos los estados miembros de este organismo internacional de Naciones Unidas de no trasladar ni establecer ningún tipo de oficinas diplomáticas o embajadas en Jerusalén. Y por eso todo el mundo no tiene sus embajadas en esta zona. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad internacional? Que dejan de administrar el conflicto, sino empiezan a solucionarlo. La solución es muy fácil. Reiterada de este ejército de la ocupación criminal del Estado de Israel, de los territorios palestinos, y la solución de 2 estados. Pero que quiere Israel es matar esta solución, porque Israel con el sionismo controlando no quieren paz, porque ellos crearon este estado no es para hacer paz, sino para hacer guerras. Ellos ganan con guerras, pero pierden con la paz. Hola Rijab, ¿cómo estás? Te habla Viviana de este lado. Bien. Yo tenía una pregunta relacionada justamente a todo esto que vos venís mencionando, ¿no? Digo, cómo Israel en sí es un peligro, digo, para todo el mundo, no solo para lo que es Sí. Palestina en sí, digo, ha demostrado cómo su plan es expandirse, digo, por Medio Oriente, por incluso, no sé, las vinculaciones estratégicas que estuvo teniendo este último tiempo, lamentablemente, con América Latina. Y en relación a Sí. eso, ¿cómo ves vos las posibilidades que tiene la diplomacia palestina en relación a seguir que los países de la región sigan respaldando, ¿no?, obviamente la causa palestina, y también como viendo las vinculaciones sobre todo que está teniendo nuestro país bajo, bueno, la presidencia de Javier Milei en este último momento, donde deja ver claramente que está totalmente alineado lamentablemente al ente sionista? Bueno, vamos a hablar de toda América Latina en general. América Latina en toda su historia ha sido apoyando las causas justas, especialmente también en Argentina, como una política de Estado. Bueno, había un cambio, como dijiste, pero nosotros tenemos esperanza que siempre respetan el derecho de la autodeterminación de los pueblos, estar siempre también, dice que están en el lado correcto de la historia. Cada uno, mira este lado como él quiera, ¿no? Pero el mundo sabe cuál es el lado correcto de la historia y también el lado correcto de la humanidad. Israel es un país, un Estado miembro de Naciones Unidas que no ha respetado ninguna ley internacional, está ocupando
otros territorios de países vecinos. Israel es el único país en el mundo, el único país del mundo que es miembro de Naciones Unidas que no ha presentado el mapa y las fronteras de sus estados, porque ellos tienen ambiciones de ocupar más y hacer este gran Israel. Nosotros contamos mucho con el apoyo de América Latina, con sus pueblos. De verdad, nosotros los palestinos tenemos fe con los pueblos latinos, con el pueblo argentino, porque yo siempre digo que los gobiernos cambian, pero el pueblo nunca. Entonces, Palestina, que lo que quiso Israel hacer es borrar Palestina, borrar el pueblo palestino, pero todo el mundo ha convertido a palestinos. De verdad, yo veo este solidaridad de los pueblos, es la solidaridad del pueblo argentino. Yo de corazón mando saludos a todos que levantaron nuestra bandera, alzaron la voz por nuestros derechos inalienables, levantaron la voz contra la ocupación, contra el genocidio. En todo el mundo ayer salieron marchas pidiendo justicias y también mando saludos a la flotilla de Sumud y también la otra iniciativa que es el otro Sumud pero terrestre que salió de Trípode, Libia, hacia Rafah. También hay compañeros argentinos en la flotilla, en la otra también del el sumud terrestre que está a camino a Rafah. Entonces, estos gentes que pusieron los cuerpos por una causa justa, por ayudar a quien necesita, la gente que están sufriendo hambre, sed. Entonces, de verdad, no hay manera de agradecer a estas gentes que que alzan esta voz por ayudar a quien necesita. Entonces, como dije, la historia va a recordar a ellos, a recordar a quien defendió la humanidad y quien guardó el silencio. Embajador, muchísimas gracias por estos minutos que nos concedió. Los micrófonos de este programa y de esta radio están siempre a disposición para lo que quieran charlar y comunicar, así que mandarle un gran abrazo y en la figura de usted a todo el pueblo palestino que está pasando por un momento Muchas muy gracias. difícil. Y termino con ustedes que viva la solidaridad entre los pueblos, de verdad, porque la hermandad es lo más importante, esos puentes. Que viva Argentina, viva Palestina, viva Palestina libre. Y no olviden que la Tierra Santa es Palestina y las Malvinas son argentinas. Un Muchas abrazo gracias. grande. Charlamos